Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. ¿Ya está explicando porque no se escucha nada? ¿O todavía está en proceso? No, todavía, recién vamos a iniciar. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión. Creo que ya es tiempo suficiente. Recuerden que cada uno de ustedes tiene 5 minutos de tolerancia. ¿Sí? Tienen 5 minutos para que se puedan conectar. Pasados esos 5 minutos, mi persona inicia la sesión. Sí, sí se conectan. Dan el saludo por el chat, ¿sí? Para que no haya inconvenientes, ¿sí? Porque si no hay interferencias y caemos en lo que es la redundancia, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a dar inicio recordando un poco de lo que ya hemos trabajado en la clase pasada. Recuerden que la participación de cada uno de ustedes es fundamental, ¿sí? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Qué tema hemos trabajado la clase pasada? ¿Qué recordamos? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente a lo que hemos estado hablando. La semana pasada hablamos de los elementos de la comunicación. Muy bien, hemos hablado sobre los elementos de la comunicación, pero para hablar sobre los elementos de la comunicación, ¿qué hemos tenido?
que ¿a qué hemos tenido que referirnos primero? ¿De Al dónde emisor. era? A una conversación. Ya, pero nos tenemos que referir primero a lo A un que es emisor. comunicación, Ujú. ¿cierto? A ver, ¿qué entendemos por el término comunicación? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entiende por el término comunicación? Que podríamos comunicarnos unos a los otros y conocernos mejor a través de señales o dialogando. ¿Eso será la comunicación? Expresarnos. Una comunicación es intercambiar palabras de dos a más personas, Miss. Ya, intercambiar. Bremida, me parece tu Bremilda, ¿verdad? ¿Son tus apellidos completos? Sí, Bremilda Toledo, sí, soy yo. Tu apellido completo, por favor. Toledo Tanta, Bremilda Toledo Tanta. Ay, ya. Bremilda. Muy bien. Excelente, Bremilda. Bremilda nos dice que es conversar o intercambiar información, ¿cierto? Entre dos a más personas. Muy bien. Bienvenido, Edinson. Mucho gusto. Sí, soy la profesora de comunicación y estamos recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿por qué estamos recordando? Porque es fundamental el hecho de nosotros recordar y tener claro qué es la comunicación. ¿Por qué? Porque al yo determinar la definición correcta, voy a poder definir o detallar los tipos de comunicación. ¿Ya? Ahora, Bremila nos ha dicho una definición muy concreta, pero a esa definición le falta una palabra. ¿Qué será más la comunicación? Para poder entendernos. Ya sirve para poder entendernos. Pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Qué es una comunicación? Aparte de intercambiar información. Gladys, levantaste la mano. Sí, profesora, disculpe, se me ha ido el internet. Escuché ahorita acabo de entrar, profesora. Ay. A ver, ¿qué será más la comunicación aparte de lo que Bremilda nos ha dicho? ¿Respeto será? Definición, ¿eh? Estamos hablando de la definición. Erika, ¿levantaste la mano? Es un tipo de información donde podemos expresar nuestros pensamientos, lo que sentimos, nuestros afectos también. Ya, claro, es manifestar cualquier tipo de información. Ahora, Profesora, pero para que, a ver si, ¿quién activó su audio? profesora, Ah, Pepe. profesora, Sí, ¿te escuchamos? sería también para estar informados de los acontecimientos de la vida, ¿no? Sería la comunicación también. Ya, también, exacto. Pepe, ¿verdad? ¿Pepe es tu nombre? La Pepe Terrones. Ya, muy bien, exacto. Cada uno de ustedes que me ha ido manifestando la definición de la comunicación está correcto, pero ahí a esa definición ustedes siempre le van a agregar el término procesos, ¿ya? Porque la comunicación es un proceso mediante el cual transmitimos cualquier tipo de información,
donde vamos a poder manifestar, como dice Pepe, los acontecimientos, nuestros sentimientos o cualquier otro tipo de información. ¿Cierto? Eso es la comunicación. No se olviden siempre decir que es un proceso. La comunicación siempre va a ser un proceso mediante el cual transmitimos cualquier tipo de información. ¿Ya? Ahora, dentro de ello también veíamos una de las características de la comunicación es que cuando yo me comunique, ¿qué es lo que debo de manifestar? ¿Qué es lo que yo debo de manifestar para que se logre el acto comunicativo? La información. Ideas. Ya, una información, pero ¿qué tipo de información? Ideas o información. Claro, estás manifestando información, pero ¿cómo debe de ser tu información para que se logre realizar el proceso comunicativo? Abierta. No, no tiene nada que ver ello. Que para tener una comunicación tiene que haber un emisor, Natural. receptor. Claro, tienen que haber ciertos elementos dentro de ese acto comunicativo. Una información natural, Miss. Ujú. Pero a ver, cuando nosotros nos vamos a comunicar, siempre debemos de manifestar informaciones nuevas. ¿Ya? Eso no se olviden. Cuando yo me comunico, siempre debo de manifestar información nueva. ¿Por qué dijimos la clase pasada, hablábamos sobre ello? ¿Por qué dijimos que debemos siempre manifestar información nueva? Profesor, para impresionar. ¿Para impresionar será? Para que se haga más ahí se me fue esa palabra, Para sea tener más una larga la conversación interesante. Ya, para que se haga interesante, claro. Es fundamental nosotros dar a conocer informaciones nuevas. ¿Por qué? Porque de esa forma yo voy a lograr ¿qué cosa? Voy a lograr interacción con la otra persona, ¿cierto? Porque si yo no doy a conocer información nueva, ¿qué voy a lograr? No voy a lograr interactuar, sino solamente, ¿qué voy a hacer? Que mi información se tome o se Aburrida. vuelva aburrida y la otra persona no me interprete o no me entienda. ¿Ya? Eso es, o por ello es que se dice que debemos de manifestar información nueva, información relevante. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Y dentro de ello va a ir interactuando los elementos de la comunicación. ¿Ya? Los elementos de la comunicación, que son ¿cuántos elementos hemos trabajado? 6. Hemos 6, Miss. trabajado 6 elementos de la comunicación. ¿Cuáles son esos 6 elementos? Emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Muy bien, todos esos elementos van a ser partícipes del acto comunicativo, ¿no? Del proceso comunicativo. Cuando yo me comunico con alguien, siempre se van a involucrar esos 6 elementos dependiendo
su función. ¿Ya? Entonces vamos a recordar, ¿sí? Y vamos a ver cuándo hay comunicación y qué objetivo tiene. La comunicación, como hemos venido diciendo, o acabamos de mencionar, hemos dicho que es el proceso mediante el cual se transmite información, ¿no? De cualquier entidad a otra. En pocas palabras, se puede decir que es el intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información que tú lo manifiestes, ya sea por el habla, de forma escrita o de cualquier otro tipo de señas o que se pueda lograr un acto comunicativo. Ahora, para que todo acto comunicativo o cumpla la función de ser comunicación o que se esté desarrollando la comunicación, debemos de cumplir con 4 características. Una, que la comunicación vamos a decir que es espontánea. ¿Por qué diremos que la comunicación es espontánea, chicos? A ver, ¿quién me puede decir por qué creen que la comunicación será espontánea? ¿Que se da de la nada? Ya, muy bien, va por ahí tu mensaje. Sí, cuando nosotros nos comunicamos, si bien es cierto, nosotros podemos planificar la conversación que vayamos a tener o el diálogo o el tema del cual vamos a conversar, ¿cierto? Pero lo que sí no vamos a tener es todo el proceso comunicativo. Yo puedo saber quizás con quién me encuentro y qué es lo que le voy a decir o qué es de qué voy a hablar, pero no siempre lo que nosotros planificamos o detallamos vaya a suceder. ¿No es así? Por ejemplo, si dicen que yo, por ejemplo, planifico, ya me encontraré con mi amiga, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya sé que mi amiga, bueno, vamos a conversar de qué es lo que ha hecho en su vida, todo, pero justo en ese momento no podemos conversar sobre ello, entonces yo me quedaré sin conversar o va a suceder en el momento el diálogo. Sucede en el momento. Va a suceder en el momento, ¿cierto? Por ejemplo, hay una actividad, yo no me voy a quedar callada, sino voy a interactuar, pero ya de forma espontánea. Y eso normalmente sucede, ¿cierto? En cualquier tipo de conversación, nosotros mayormente nos comunicamos de forma espontánea, de forma directa, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué sucede en el momento? ¿No? Yo le diré un hola y me dirá hola, que quizás se quiera ir. Entonces yo voy a tratar de tener un diálogo, ¿cierto? Entonces las palabras o los mensajes van a ir desarrollándose en el momento, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que es espontánea. Ahora, ¿qué más? La comunicación va a utilizar modismos y dichos que son propios del hablante, ¿ya? Entonces utiliza modismos y dichos que son propios de cada hablante, ¿no? Técnicas, formas de comunicación, ¿no? Que cada persona tiene al momento de comunicarnos. Ahora, dentro de ella también hay acción corporal, ¿cierto? Cuando nosotros nos comunicamos, siempre vamos a gesticulizar, ¿no? Gesticular, vamos a hacer gestos, vamos a manifestar expresiones que detallen, ¿cierto? La información que nosotros vayamos a manifestar. ¿No es así? Entonces, por eso se dice que la comunicación también es producida por una acción corporal, ¿ya? Y utiliza nuevos significados, ¿no? Tanto los modismos dichos y los significados van a estar en base al mensaje, o mejor dicho, a la forma que tiene cada persona, ¿no? Cada persona o cada individuo tiene una forma de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, podemos manejar el mismo idioma, pero cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos vamos a comunicar de forma diferente, ¿no? Vamos a utilizar la lengua, mejor dicho, el lenguaje
de forma diferente con nuestras propias características. ¿Ya? A ver. Chicos, ustedes son el grupo de primer año, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, sí, profesora. Ya, a ver, Sí, así es, Mariana, profesora. me dice que no tienes el módulo. Sí, sí está ahí el módulo. Está con el título de tipos de comunicación. Es el tema que les estoy desarrollando, está en el módulo. Ya, muy bien. Entonces, tenemos esas 4 características que yo siempre debo de tener en claro al momento de comunicarme, ¿no? Del momento de desarrollar el proceso comunicativo. Ahora, cuando yo me comunique, sí, voy a hacer uso de cualquier tipo de comunicación, ¿no? Dependiendo mi contexto y mi realidad. Entonces, dependiendo mi contexto, yo voy a hacer uso, ¿sí? O voy a tener que cumplir con ciertos propósitos. Ya, cuando yo me comunico, siempre voy a desarrollar en base a ciertos propósitos. ¿Ya? Yo me comunico, uno, con el propósito de qué? De informar. Porque tú cuando te comunicas, tú no te comunicas, ya estoy aburrida y quiero hablar con alguien. No, siempre te vas a comunicar con un objetivo, con un propósito, ¿cierto? Ya sea de dar a conocer la información, ya sea de que la persona se entere de lo que ha sucedido, sí, de hacer una invitación, de dar una orden, pero siempre te vas a comunicar con un propósito, ¿cierto? Y tu primer propósito debe ser el de informar, detallar, dar a conocer una información. Luego, ¿cuál debe ser también tu otro propósito? El de entretener mis. Entonces, ¿yo tengo que contarle chistes a la persona para que me pueda entender? No. ¿Qué debes de hacer tú? Tu información al decir que debe de ser entretenida y debe de persuadir, hace referencia a de que tú, cuando te comuniques, debes de manifestar informaciones nuevas, ¿ya? A eso se refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque si tu información no es nueva, ¿va a ser entretenida? No. Va a ser aburrida. Va a ser aburrida, entonces no va a ser entretenida, ¿ya? Entonces, ese es uno de los propósitos. ¿Sí? El de entretener y el de persuadir, ¿no? El de llamar la atención de la otra persona, ¿ya? Y por último, el de actuar, ¿no? Cuando tú te comunicas con alguien, actúas, ¿ya? Actúas al momento de comunicarte. Entonces, ese es uno de los procesos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy Sí, bien. Miss. Profesora, disculpe, ¿en persuadir qué dijo que se puede hacer? Persuadir es llamar la atención. Es llamar la atención de la otra persona. Profesora, ¿qué tal? Disculpe, ¿puedo opinar? Sí. Profesora, ¿qué tal? Una consulta. Como lo ven informando, normalmente soy nuevo acá en el grupo de WhatsApp. Perdón, el grupo acá donde estamos conectados, en la cual todos están realizando sus trabajos. ¿Hay alguna plataforma para poder ingresar? Para que envíen su trabajo. Sí, los trabajos que mayormente usted está enseñando, ¿eso se presenta lo que es al cada docente o cómo se está trabajando aquí? No, a ver, la modalidad de trabajo, ustedes, si bien es cierto, les envían un módulo, ¿sí? En ese módulo tienen exámenes que tienen que desarrollar. Entonces, esos exámenes ustedes lo tienen que enviar a sus asesores con las señoritas que se han inscrito y ellas lo van a registrar para su revisión, ¿no?
No, a nosotros, a los docentes, ustedes tienen que enviar siempre y cuando tengan dudas, consultas o quieren que les chequemos si es que está bien o mal sus ejercicios que han desarrollado para que ustedes lo puedan reenviar, ¿no? Ahí entonces, pero el módulo todavía no lo envía o ya han enviado. Claro, cada grupo, ¿sí? Cada grupo, cuando se inscriben, tienen la modalidad de inscripción, ahí les dan toda la información y les envían su módulo. ¿No tienes tu módulo aún? No, yo no tengo, por eso lo estaba consultando. ¿Cómo? No, aún no tengo el módulo, por eso que le estoy consultando. Ah, ya. Envíame tus apellidos y nombres completos. Sí tienes mi número, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Disculpe, para poder sacarlo de cada grupo de WhatsApp. Claro, en el grupo de WhatsApp no, aparte, bueno, me tienes que escribir a mi mismo número de forma personal para yo poder derivarte y te puedan apoyar. O si no, a ver, díctame tus apellidos y nombres completos, por favor. Para no interrumpir la... Ah, ya. Edison Luis Lobato Salazar. Lobato Salazar, ¿no? Sí. DNI 625-22-19-5. ¿Tu número de celular me podrías dictar, por favor? Sí, está bien. Ya, 19-5 ya, 415. 415. Ya. Seguro se van a Listo, buenas comunicar. tardes. Tienes que estar atento a tu WhatsApp, ¿sí? Ya listo, muy amable. Disculpe, profesora, también el módulo no tengo yo. ¿Con qué me puedo comunicar contigo más tarde, por favor? Sí, me escribes por favor al WhatsApp enviándome tus apellidos y nombres completos. Ya, gracias. Muy bien, seguimos. Entonces, la comunicación va a tener estos propósitos, ¿no? Tiene 4 propósitos: informar, entretener, persuadir y actuar. ¿Ya? Cuando yo me comunico, debo de cumplir con estos 4 propósitos. Si no cumple con estos 4 propósitos, sí, no vamos a desarrollar el acto comunicativo. Ahora, la comunicación se va a clasificar o se va a dividir en diferentes tipos de comunicación. Uno, por el código. La primera clasificación de la comunicación va a ser por el código, ¿ya? Y por el código vamos a tener 2 tipos de comunicación, ¿ya? Los más comunes que nosotros frecuentemente hacemos uso en nuestro día a día y lo usamos con mayor frecuencia, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos de forma oral o de forma escrita, ¿sí? Nos vamos a estar comunicando o haciendo uso de una comunicación lingüística, ¿sí? O también llamada comunicación verbal, ¿sí? De forma lingüística o de forma verbal. Y se utiliza normalmente cuando hacemos referencia al Disculpe, español. una consulta. Sí, ¿te escucho? En la pantalla que está saliendo ese módulo es de prácticamente de esta semana, porque a mí me mandaron un módulo, pero los temas que ahorita miro en pantalla no son los temas de acá. ¿Qué tema tienes en tu módulo? Disculpa. En mi módulo sale la comunicación, después salen los elementos de la comunicación, salen las partes del emisor, receptor. Eso lo hemos trabajado la clase pasada. Sí, lo que pasa es que yo soy nueva, recién me he incorporado, en estos días. Pensaba que recién iba al módulo que habían mandado. No, Escucho. sí, justo por eso.
Sí, justo por ello, antes de iniciar con este tema, ¿sí? Hemos hecho un recuento, ¿no? De lo que hemos trabajado la clase pasada, ¿no? Y por eso es Sí, que recién justamente estaba está ingresando. escuchando. Sí, estaba escuchando justo y ahorita la imagen anterior y esta imagen, ahí me percato y yo digo qué raro, como le escuché que decía la clase pasada, por eso le estoy preguntando, porque ahorita prácticamente la clase que ahorita está haciendo no lo había repasado, no lo había visto, porque recién lo estoy viendo en pantalla. Ah, ya, sí, sí, justo por ello cada clase nosotros, bueno, en mi persona hace un recuento de lo que trabajamos, ¿no? Para ir recordando y así con los alumnos que ingresan nuevamente no se pierdan y se contextualicen dentro del tema. Ah, ok. ¿Y cómo hago para que me pueda mandar el módulo que está haciendo las clases de ahora? Porque no los tengo. No, eso está en tu módulo, este tema está en tu módulo, está con el título de tipos de comunicación. Debajo Miren de lo que, elementos de la comunicación tienes lo Sí, que yo sí es lo el... tengo. Miss, ¿Cómo? lo que pasa que la señora se está refiriendo a que la imagen no coincide con lo que está en Ah, la hoja. ya. No, Claro, chicos, es que exactamente. lo que yo les plasmo acá es de forma esquematizada, es de forma sintetizada, detallada cada uno de los elementos, digo, de los tipos de comunicación. No te voy a mostrar lo que está igualito en el módulo, porque en el módulo lo que yo te muestro o lo que te estamos mostrando es de forma resumida, ¿no? Es por ello que son también las clases para que ustedes puedan profundizar un poco más de lo que está dentro del módulo. No sé si me dejo entender. Por eso es que les pongo imagen, les pongo ejemplo, ¿cierto? Para que ustedes se puedan contextualizar y ustedes puedan profundizar un poco más y información adicional al que está en el módulo. En el módulo sí tienen cuadritos, ¿verdad? Tienen cuadros detallados con informaciones pequeñas referente a lo que son los tipos de la comunicación. ¿No es así? Yo Sí, sí Miss. entiendo porque yo también soy nueva profesora, yo sí entiendo. Ay, ya. Sí, pero sí se contextualizan, porque la información es igual, no es distinta, es la misma. Sí, chicos, sí se contextualizan, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, Sí, muy Miss, bien. sí. Ya, muy bien. Entonces podemos seguir. Muy bien. Entonces les decía, ¿no? El primer tipo de comunicación que nosotros tenemos, ¿sí? Es referente a la clasificación por el código. Por eso es que previamente hemos conocido los elementos de la comunicación, porque en base a esos elementos, nosotros vamos a clasificar a los tipos de comunicación. ¿Ya? El primer grupo es por el código, que va a ser referente al idioma. Hemos dicho que el código es el conjunto de signos lingüísticos, ¿cierto? ¿Qué son los signos lingüísticos? Hacemos referencia al idioma. Entonces, aquí la clasificación va a ser referente al idioma que nosotros usamos. Entonces, el primer tipo, cuando yo me comunico de forma oral o de forma escrita, estoy haciendo uso de un idioma. ¿Cierto? Estoy haciendo uso de un idioma. Entonces, al hacer uso de un idioma, estoy haciendo uso de la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal. Muchas veces queda la duda o la consulta de que, Miss, pero ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Si tú dices, estoy haciendo uso de la comunicación verbal, te estás refiriendo a la comunicación lingüística. Es como si fuese su segundo nombre. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces uso de la comunicación lingüística o de la comunicación verbal, cuando te comunicas de forma oral o de forma escrita haciendo uso de un idioma. Solamente en esos dos casos tú estás haciendo uso de la comunicación lingüística o verbal.
Por ejemplo, una conversación telefónica o la comunicación entre el autor de un libro y su lector. Ahí, por ejemplo, entre el autor del libro y la persona a quien lee ese libro, ¿hay comunicación? Sí hay comunicación. ¿Por qué? Porque se están comunicando de forma escrita. Están haciendo uso de un idioma para poder comunicarse. ¿Cierto? Entonces, solamente en 2 casos yo hago uso de la comunicación lingüística o verbal, de forma oral o de forma escrita. Ahora, cuando yo no hago uso del idioma, mejor dicho, cuando yo no me comunico ni de forma oral ni de forma escrita, voy a hacer uso de la comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal. Cuando yo hago uso de la comunicación no lingüística o no verbal, es cuando me voy a comunicar, ¿sí? A través de gestos, a través de señales, a través de imágenes, de sonidos, de colores. Ahí yo me estoy comunicando de forma no lingüística, porque no estoy haciendo uso del idioma, sino estoy haciendo uso de gestos, de íconos. Ya, por ejemplo, ¿habrá comunicación entre el semáforo y mi persona? No. 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 No, Miss. ¿Cierto? ¿No va a haber? No, Miss. ¿Por qué no habría? Si tú cuando ves el semáforo tienes una acción o Sí no. hay. ¿Realizas una acción Sí. o no, Alberto? Sí. Realizas. Mediante color. Entonces sí hay una comunicación, porque si no realizarías ninguna acción, no habría comunicación. Tú ves el color rojo, por ejemplo, y cruzas. Se realiza una ¿Cierto? acción. Simplemente, ¿qué has hecho? Has visto el color. Ahora, por ejemplo, estás en una actividad y ves que al servir tu plato, la persona que le das el plato no le agrada, pero no te lo dice, simplemente hace un gesto de desagrado. Entonces, ¿tú qué haces ahí? Interpretas y ves que esa persona le gustó o no le gustó. No le gustó. No le ha gustado. Entonces, ¿te estás comunicando? Sí, te estás comunicando, porque al solamente ver su rostro, tú has podido interpretar que a esa persona no le gusta lo que le acabas de dar, ¿cierto? ¿Y hay comunicación? Sí hay comunicación, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Muy Miss. bien. Entonces, ¿hay comunicación cuando no hacemos uso del idioma? Sí, sí hay comunicación. O, por ejemplo, estás en un partido de fútbol, ¿no? Y no sé, a ver, ya terminó el partido, pero ya como es la euforia de los futbolistas, que sucede recurrentemente, ¿qué pasa? Siguen jugando. Entonces, el árbitro no basta con solo gritar, ¿qué hace? Toca el silbato reiteradamente. Entonces, al tocar el silbato reiteradamente, obviamente que los jugadores, ¿qué van a hacer? Que pasa algo y que tienen que realizar algo, ¿cierto? Pero el árbitro necesitó gritar para poder tener una reacción. No, por medio de sonido. A través del sonido, no hizo uso de un idioma. Entonces, ¿me estoy comunicando, estoy haciendo uso de una comunicación? Sí, porque hay una reacción, ¿ya? Sí, profesora. John, ¿no te escuché? Sí, se está comunicando, Exacto. profesora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en estos 2 tipos de comunicación está en base ¿a quién? Al idioma, ¿no? Al tipo de idioma que nosotros hacemos uso. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿todo claro referente a la comunicación lingüística y no lingüística? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Seguimos entonces. Ahora, la otra clasificación es según el emisor y receptor que nosotros vayamos a tener. Tenemos 2 tipos. A ver, ¿quién me podría manifestar qué es lo que observa en la imagen que les estoy mostrando? A ver, ¿qué puede interpretar de esa imagen? Que no sé, está observando su rostro, su mismo rostro.
que una persona se está observando así a sí mismo. Entonces, ahí estamos observando un tipo de Está viendo el espejo. comunicación, claro, que nosotros normalmente siempre tenemos. A veces tenemos sucesos u hechos que pasan en nuestro día a día, los cuales nos hacen dialogar con nosotros mismos. ¿Pasa o no pasa? Esto normalmente va a suceder en modo de reflexión, ¿ya? O en monólogos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me pasó algo y yo quiero, no sé, ¿no? Digo, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Cierto? Entonces, cuando yo me comunico conmigo misma, que frecuentemente lo usamos y decimos que nos estamos pensando en voz alta, estoy haciendo uso de la comunicación intrapersonal, porque nos comunicamos con nosotros mismos, ¿ya? Con nosotros mismos. No hay nadie más. Y esto se va a dar a modo de monólogo o de reflexión. Ahora, cuando sí me voy a comunicar o interactuar con varias personas y voy a poder intercambiar información, ¿sí? Voy a comunicarme con más de una persona, ¿sí? Ahí estoy haciendo uso de una comunicación interpersonal, cuando dentro de la conversación intervienen más personas. Estoy comunicándome de forma interpersonal, por ejemplo, un diálogo en la calle o la lectura de un periódico, ¿sí? Ahora, según el espacio, según el lugar, según el ambiente donde nosotros nos desarrollemos o nos comuniquemos, vamos a tener también dos tipos de comunicación. El primero va a ser cuando mi persona, ¿sí? Y con las cuales yo estoy conversando, ¿sí? Estamos en un mismo espacio o en mismo lugar, ¿ya? Cuando compartes un mismo ambiente. Entonces, cuando tú compartes un mismo ambiente, un mismo lugar, estás comunicándote de forma directa, ¿ya? De forma directa o también llamada comunicación próxima, ¿ya? Es cuando tanto el emisor como el receptor van a estar o se encuentran en un mismo ambiente o en un mismo lugar, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tendremos una comunicación directa. Sí. Estamos en una Sí. comunicación directa. Sí. Sí, profesora. No, chicos. ¿Qué les acabo de mencionar? Les acabo de decir de que para que sea una comunicación directa, ¿qué debe de suceder? Estar frente a frente. Estar frente a frente, en otros términos, ¿cierto? Estar en un mismo espacio, en un mismo lugar, exacto. ¿Ya? Ahí es una comunicación directa. Pero si ustedes y mi persona, por ejemplo, no estamos compartiendo el mismo espacio, el mismo ambiente, estamos haciendo uso de una comunicación indirecta o también llamada a distancia, ¿no? De ahí deriva el nombre de la institución, por ejemplo, ¿no? Se deriva el nombre de la institución que es el logo, que es educación a distancia. ¿Por qué decimos educación a distancia? Porque lo hacemos a través de la plataforma Meet, Google Meet. Exacto, porque nosotros, o bueno, la institución puede brindar educación a diferentes lugares y ambientes del Perú, ¿cierto? Y llegar a través de la tecnología. ¿Cierto? Entonces, por eso es a distancia, ¿no? O también llamada comunicación indirecta. ¿Ya? Ahí estamos haciendo uso de una comunicación indirecta o a distancia. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender?
Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando no comparto un mismo ambiente, un mismo lugar, estoy haciendo uso de una comunicación Indirecta. indirecta o a distancia. Distancia. Ya lo que nosotros estamos teniendo ahorita. Pero si estuviésemos en un salón de clases, Sería una Directa, conversación Miss. directa. Sería directa, Miss. comunicación directa. Muy bien. Ahora, según cómo el mensaje está siendo enviado, también vamos a tener tipos de comunicación. ¿Ya? Según el mensaje, cómo nosotros vamos a enviar. A ver, chicos. Xiomara, tu micro, por favor. Ya está. Muy bien. Ya. A ver, según cómo nuestro mensaje se ha enviado a la persona, vamos a tener también dos tipos de comunicación. La famosa comunicación unidireccional y la comunicación bidireccional. La unidireccional es cuando se va a enviar el mensaje a la otra persona, pero quien lo recepciona, no va a poder contestar o no contesta y es pasivo. ¿Qué quiere decir? No va a poder intercambiar opiniones. Simplemente lo va a recepcionar. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, estamos hablando de la lectura de un periódico. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros nos comunicamos, por ejemplo, leemos un periódico, ¿no? Y en el en el periódico hay espacios de diferentes autores donde nos manifiestan puntos de vista, noticieros, ¿cierto? U opiniones. Entonces, supongamos que en una parte estamos leyendo sobre el gobierno de Dina Boluarte y justo ahí nos indica de que el gobierno de Dina Boluarte es bastante favorable para la sociedad peruana. Pero yo que lo estoy leyendo no estoy a favor de esa opinión. Entonces yo como persona, como lectora sobre ese espacio, ese artículo, voy a poder refutarle al autor quien escribió esa parte. No, Miss. No, Miss, no ¿Por podríamos. qué no le voy a poder refutar? Porque no lo tengo enfrente. Porque no, uno, porque no lo tengo enfrente y otro, ¿por qué? Porque no sé ni quién es, ¿cierto? Quizás sepa quién es y quién lo ha escrito, pero no lo puedo ubicar, ¿cierto? Entonces, ahí es comunicación unidireccional, porque sí llega la información y hay comunicación, sí, pero no se pueden intercambiar puntos de vista. O, por ejemplo, un programa de televisión, ¿no? Que ahora está bastante recurrente y que cada uno de nosotros observamos programas y a veces estamos de acuerdo, ¿no? Referente a algún programa. Yo le puedo refutar al conductor que, ¿sabes qué? Estás conduciendo mal o no debes decir esto. ¿Le No. podré decir ello? No, Miss. Tampoco le voy a poder decir ello, porque yo no puedo atravesar la pantalla y poder ponerme quizás a intercambiar mi punto de vista, ¿cierto? Porque no voy a ser escuchada. Entonces, ahí estoy haciendo una comunicación unidireccional. Entonces, cuando yo no obtengo respuesta, ¿sí? Voy a estar haciendo uso de la comunicación unidireccional. Ahora, ¿cuándo voy a poder, sí, intercambiar opiniones, voy a poder conversar, voy a poder interactuar con la persona con la cual estoy conversando? Ahí sí estoy hablando de la comunicación bidireccional, cuando tanto el emisor como el receptor intercambian puntos de vista. Por ejemplo, en esta situación, ¿sí? De nosotros, ¿sí? Estamos haciendo, aparte de hacer uso de una comunicación indirecta, estamos haciendo uso también de una comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque podemos dar nuestros puntos de vista.
Exacto, y va a haber respuesta, ¿cierto? Yo los voy a poder absolver sus dudas, ¿cierto? O el punto de vista que ustedes tengan. Pues sí va a haber respuesta. En cambio, si no hubiese respuesta, ahí sí sería comunicación unidireccional. Ahora, según el tipo de emisor. Según el tipo de emisor, voy a tener dos tipos también. Voy a tener una comunicación, ¿sí? De difusión. Es cuando el emisor va a ser siempre una persona quien lo va a dirigir o va a dirigir la información hacia un grupo reducido, en un grupo en específico. ¿Ya? Entonces, ahí estoy hablando de la comunicación por difusión. Cuando al grupo al cual nosotros enviamos la información es un grupo reducido, un grupo en específico y siempre o normalmente siempre lo va a desarrollar una persona. ¿Ya? Uno o dos personas. ¿No? Por ejemplo, una charla vocacional. ¿No? Yo digo charla vocacional para los alumnos, o mejor dicho, charla sobre el bullying para los alumnos de primer año. Entonces, ¿mi grupo quién es? El grupo de primer año nada más, ¿cierto? Es un grupo en específico. Esa es la comunicación de difusión, ¿ya? Ahora, cuando el grupo sí es grande, ¿sí? Es grande y lo va a dirigir, la información que se brinda va a ser dirigida por una institución, por un medio, ¿sí? Se le va a denominar comunicación de medios o masas, porque ahí ya el grupo o la persona quien envía la información es una empresa, es una institución, pero esa empresa, esa institución no envía a un grupo pequeño, sino envía a un grupo grande. Por ejemplo, un programa de televisión llega a nivel nacional, es más, a nivel mundial, ¿no? O, por ejemplo, las redes sociales, que también es un medio de comunicación, el cual se difunde a nivel mundial e internacional. ¿Cierto? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? No, Miss. No, Miss. Muy bien. Entonces, los tipos de comunicación van a ser referente al tipo, ¿sí? De con quién yo me esté comunicando, ¿cierto? O cómo esté mandando mi información, ¿no? O hacia quién va a dirigir. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí, Miss. Muy. ¿Ya? Entonces tenemos la clasificación de la comunicación en sus seis tipos, ¿no? El más usado o el más recurrente que nosotros usamos siempre va a ser ¿cuál? ¿Cuál usamos frecuentemente? El lingüístico. El lingüístico o el no lingüístico, ¿cierto? Ese es un tipo de comunicación que nosotros usamos frecuentemente, ¿no? Entonces ahora ya sabemos cuándo. La comunicación lingüística, ¿de qué forma nada más se presenta? Cuando estamos en persona. No, la comunicación lingüística, ¿de qué forma se presenta? Oral, Miss. Oral y escrita. Escrita. Oral y escrita. Exacto, se presenta de forma oral y escrita nada más. ¿Y la comunicación no lingüística? Realiza por gestos, colores, Mediante formas o señales, sonidos. A través de gestos, a través de colores,
formas, de sonidos, etcétera. exacto, ¿ya? Por ejemplo, a ver, en la comunicación que nosotros estamos teniendo, ¿qué tipo de comunicación se está involucrando? Recuerden que en todo acto comunicativo siempre se va a desarrollar más de un tipo de comunicación. No solamente un tipo, sino más de uno. Por ejemplo, en el de nosotros. Ahorita nos estamos comunicando, pero ¿qué tipos de comunicación están formando Indirecta. parte? Indirecta. ¿Comunicación? Indirecta. Indirecta, ya, según el espacio, tengo la comunicación indirecta. Según el espacio. ¿Qué más? Por tipo de código lingüístico. Ya, por tipo de código, de forma lingüística. Ujú. Separados por tiempo y espacio. Y ya, esa es comunicación indirecta. Según el emisor, ¿será intrapersonal o bidireccional? Interpersonal. Interpersonal. Interpersonal, ¿cierto? Interpersonal. Acá será de difusión o de medios o masas. De medios más. Difusión. ¿De medios o masas? Difusión. De difusión. Difusión. Ustedes son un grido. Sí, Miss. Ya, entonces, dentro de todo acto comunicativo, siempre va a haber más de un tipo de comunicación. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, consultas? No, Miss, todo claro. No, Miss, todo bien. ¿Claro? Sí, Miss. No, Miss. Muy bien, Profesor, un chicos. favor, ¿me Espero- puede pasar su número? Ya, te dicto a ver, 952 20 26 50. 952 20 26 50. Ya ese es mi número. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, A ver, de nuevo, por favor. ya, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Recuerden, hay que repasar porque cada tema es complementario. Han visto que los elementos de la comunicación han sido complemento para la información del día de hoy. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas. Chao, Miss. Muchas gracias. Chao, Miss. Siguiente Gracias. clase. Gracias. Gracias. Miss. Nos vemos en la Bien, próxima profesora, semana. gracias. Bendiciones.